Como les decía, ciertamente este grupo un buen día se disolvió, pero en mí comenzaron a pasar algunas cuestiones un poco extrañas. O sea, con David continuó el contacto. David se hizo uno de mis mejores amigos desde que estudiábamos en el liceo y con todas las cosas que habíamos pasado. Ya formaba parte de mi grupo de amigos más cercanos, de Rafael, Rafito, como lo conocemos aún con muchísimo cariño, un gran hermano del alma, donde estaba Raúl, Miguel Ángel, Armando Morales, un grupo de amigos que nos divertíamos, teníamos una cantidad de actividades, pero además compartíamos ese tipo de información y lo hacíamos con mucha seriedad y muy dedicados a todo eso. Pero aún no había ocurrido un nuevo contacto desde aquella época. Sin embargo, yo notaba que en mí estaba sucediendo algo que no era característico. Y es que luego que sucedieron esos eventos, una vez que fue al centro cósmico, que conocí el Centro Cósmico de Superación Integral, donde estuve con el doctor Enrique Castillo, que yo les invito un poco de nuevo, quiero invitarlos a que investiguen sobre el ingeniero Enrique Castillo Rincón. Después de esos contactos, de estar allí, a mí me comenzó un despertar, unas ganas inmensas de investigar y de leer. Yo jamás había sido un gran lector, nunca, pero lo que me ocurrió, no sé cómo fue, y comencé a leer y a leer y a leer y a leer y a leer tanto que inclusive en mi casa me llamaban la atención porque se me iba tanto el tiempo de lectura que comenzaba a leer, no soltaba el libro y me amanecía al día siguiente aún leyendo. Y mis padres me decían de que no leyera así porque eso me iba a generar problemas, que tenía que descansar la mente, que tenía que además no forzar tanto la vista porque se me iba a dañar la visión, pero era una sed de lectura extraordinaria. Yo me acuerdo que leí colecciones completas de libros de distinto tipo, muchos relacionados por supuesto con estos temas. En medio de todas esas cosas, en medio de todas estas lecturas que leía y leía una y otra vez, yo me acuerdo que una de las cosas que me llevó una de esas lecturas es establecer contacto con la metafísica y comencé a estudiar metafísica. Me encontré con que Connie Méndez, una venezolana, había hecho unos estudios bien intensos sobre esta materia. Mi mamá le encantaba ese tipo de cosas. Comencé a leerla y comencé a estudiarla y terminé dando clases de metafísica y dando charlas sobre metafísica. Leí todos los libros de metafísica que estaban a mi alcance en ese momento. Y un buen día pues me encontraba ya dando clases y conferencias en distintas partes de la ciudad donde vivía sobre estos temas. Pero no fue solamente sobre ese tema, sino sobre muchos otros temas que seguí leyendo y leyendo e investigando. Sin embargo, sí notaba que a mí había mucha información que no extraía yo de las lecturas, sino que por alguna razón esa información estaba acá adentro. No sé, no sé cómo llegó allí, pero esa información estaba en mi cabeza. Un buen día oí una voz, solo era una voz, pero era una voz de alguien como muy amigable, pero yo identifiqué que no era una voz de otra persona, sino que era como una voz que hablaba a mi parte interna y que me respondía preguntas sobre todo lo que yo le iba, sobre todas las cosas que yo le iba interrogando. Yo sabía que era una voz relacionada con los hermanos mayores, pero no lograba identificar exactamente qué era. Hasta que un día me propuse a preguntarles y me dijeron sí, que ellos eran mis hermanos mayores. Yo les dije que si tenían relación, ya habían pasado una buena cantidad de años, ya estamos hablando de algunos 12, 15 años desde la experiencia que tuve cuando estaba muchacho. Y la voz me dijo que sí, que estaba relacionado con aquellos eventos.
Yo les pregunté sobre los lugares de entrenamiento y sobre cómo yo no había, hablamos sobre cómo yo no había querido asistir, etcétera, etcétera, y que no había podido ser entrenado y lo lamentaba. Y para mi sorpresa, esa voz me dijo que no había nada que lamentar, porque ellos me habían estado entrenando. Que yo no lo había notado, pero que yo estaba recibiendo constantemente entrenamiento en una cantidad de cosas. Y que ya había podido desarrollar algunas aptitudes que reflejaban que definitivamente el entrenamiento que ellos me habían dado lo estaba yo tomando en consideración. Yo les pregunté que cómo habían hecho eso. Ellos me dijeron que, bueno, que eso era producto de una cantidad de situaciones. Me dijeron, mira, la vida de las personas es como una cantidad de vías, donde la persona decide cuál vía tomar. Y dependiendo de las vías que tú tomaste para transitar, nosotros allí colocamos informaciones a las cuales tú fuiste accesando progresivamente. Y eso ha generado una cadena de información que hoy por hoy tú tienes y que ha sido sumamente útil, sobre la cual has podido revisar y aprender. Has aprendido a meditar. Has aprendido que la vida humana no es solamente esto que tú conoces, sino que está conectado con otras cosas y con otras esencias, que está conectada, que esta existencia se conecta con otras existencias. Has aprendido que el ser humano, aunque quisiera, no puede morir, porque ustedes nacieron para ser eternos y sencillamente no mueren. Has aprendido que lo que tus hermanos terrestres entienden como la muerte no es tal cosa, sino que es un trascender para después volver. Has aprendido muchísimas otras cosas y has aprendido a aceptar que nuestra existencia es una existencia real, que nosotros existimos como existen ustedes y que hay un nivel de conexión muy íntimo entre lo que ustedes son y lo que somos nosotros. Has aprendido que formas parte de un plan, que ustedes como raza humana forman parte de un plan divino, de un plan cósmico además, de un plan cósmico que tiene que ver con el desarrollo de todo el sistema de vida interplanetario. Has aprendido a comprender la naturaleza y las cosas de una manera distinta. Has aprendido que no solo se comprende la existencia a través de las cosas que lees, sino a través de la observación, y has desarrollado observación. Has aprendido a ver en los seres humanos no solo lo que estos dicen ser, sino toda una cantidad de cosas que los humanos no dicen, pero que existen en cada uno de ellos. Has podido ver los ángeles y demonios que habitan en cada ser humano. Y has aprendido a manejar este tipo de cosas de forma tal de que no te perjudiquen y poder ayudar a todos los demás. Yo dije, pero ¿cómo pude haber yo aprendido todo eso? Y me dijo, sí, todas esas cosas has aprendido y las irás tomando en cuenta y en consideración para los próximos años con todo lo demás que te va a corresponder vivir. Y les pregunté sobre la Tierra, sobre la desviación del eje de la Tierra. Me dijeron que se había logrado controlar bastante y que habían logrado intervenir con la finalidad de detener algunas cosas que estaban siendo mal manejadas por los científicos terrestres. Que hasta ese día realmente ellos habían logrado establecer contacto con personas de la ciencia para demostrarles cuál era la forma adecuada y cuál era la forma inadecuada de manejar ese tipo de energías. Y que habían logrado hasta cierto punto que eso hubiese podido ser entendido y eso hubiese podido ser corregido, no en su totalidad, pero sí de alguna manera. Y que definitivamente habían además hecho un trabajo con una cantidad de seres humanos a los cuales también habían entrenado de otras maneras con la finalidad que formaran parte de un plan de ayuda en caso de ser necesario. Aquella cuestión me dejó pensando mucho, pero me daba cuenta, a medida que iba revisándome internamente, que ciertamente había habido un gran cambio en esos últimos 10 o 15 años en mi vida, que me había transformado a mí en una persona muy distinta de lo que yo era en ese entonces. Hechos de los cuales les voy a narrar a continuación.